Después de analizar la acción de interrogar en situaciones cotidianas de la vida, se observa que muchos de los elementos se presentan de la misma manera cuando estamos frente a un interrogatorio y contrainterrogatorio dentro de un proceso judicial. No obstante, existen algunas particularidades. El proceso judicial es un escenario institucional donde se resuelven problemas de hecho y de derecho a través de la sentencia. Los problemas de hecho, llamados también quaestio facti, son los hechos que han dado origen al conflicto. Son hechos afirmados por las partes en los distintos actos procesales como la demanda, la contestación o la demanda de reconvención, lo que se conoce como la carga de afirmación de los hechos. Los hechos pueden haber sido percibidos directamente con los sentidos, hechos externos, y en tal caso serían susceptibles de narración testimonial, o son internos o psicológicos y requiere de prueba indiciaria para su fijación, como serían aquellos casos donde se toma en cuenta la intención de la gente, dolo y culpa. El ejercicio del interrogatorio y contrainterrogatorio a las partes, a los testigos y a los peritos tiene el propósito de establecer la veracidad de los hechos, o su fundamentación técnica, científica o artística, para resolver el problema de hecho. Los problemas de derecho suelen versar sobre la ley aplicable o su interpretación. La gran mayoría de los procesos judiciales versan sobre ambos tipos de problemas. Primero, si X afirma que sufrió un accidente debido a la mala iluminación de la calle, los problemas de hecho a resolver son los siguientes. ¿X sufrió un daño? ¿Le es atribuible a la parte demandada? ¿Cuál es el monto del daño? El problema de derecho consiste en precisar si a este caso se le aplicaría o no el artículo 90 de la Constitución, bajo qué título de imputación. En segundo lugar, si Y demanda al Estado afirmando que debido a la exigencia de mayores cantidades de obra se rompió el equilibrio económico del contrato estatal, el problema de hecho consistiría en establecer 1. La administración exigió mayores cantidades de obra. 2. Esto causó la ruptura del equilibrio económico del contrato. El problema de derecho, entonces, consistirá en establecer si a este caso le es aplicable el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. Desde la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, Ley 1285 de 2009, la tendencia es tramitar los procesos judiciales a través de la oralidad. En los procesos judiciales civiles, artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, contenciosos administrativos, artículos 180, 181 y 182 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, y arbitrales, artículos 30, 31 y 33 de la Ley 1563 de 2012, se desarrolla la oralidad a través de las diferentes audiencias donde tienen lugar los interrogatorios y contrainterrogatorios a las partes, testigos y peritos. El Decreto 806 del 2020, adoptado como legislación permanente con la Ley 2213 de 2022, prevé que las audiencias deben realizarse a través de las tecnologías de la información y telecomunicaciones. Es un instrumento para obtener la declaración de la parte respecto de los hechos que son tema de prueba. En algunos casos puede conllevar a la confesión. El artículo 165 del Código General del Proceso enlista como medios de prueba la declaración de parte y a la confesión sin aludir al interrogatorio de parte. Se interrogará a las partes en relación con los hechos que constituyen tema de prueba. Es un medio de prueba en el que se interroga a un tercero, que ha percibido con sus sentidos, testigo directo, o bien que declara sobre lo que otro le ha comentado, testigo de oídas, los hechos que son tema de prueba en el proceso judicial. Estos terceros no son parte en el proceso, pero el relato de los hechos interesa al mismo, para llevar certeza al juez acerca de las circunstancias objeto del proceso.
El artículo 208 del Código General del Proceso y siguientes regula este medio de prueba. Se interroga y contrainterroga a terceros que percibieron los hechos, testigo directo, o bien, los que escucharon del testigo directo, el testigo de oídas, y que podrán narrarlos espontáneamente. Se acude a este medio de prueba cuando la prueba requiere de especiales conocimientos técnicos, científicos o artísticos. En la actualidad se presenta por escrito. Sin embargo, el perito acude a audiencia cuando la contraparte lo solicita, cuando el juez lo considera necesario y cuando el dictamen es oficioso. El artículo 228 del Código General del Proceso establece la contradicción del dictamen pericial mediante el interrogatorio al perito. Está prevista la posibilidad de interrogar y contrainterrogar a los peritos para ejercer el derecho de contradicción, en relación con los hechos que escapan al conocimiento común de las personas. Los interrogadores en el proceso judicial son los abogados de la parte demandante y demandada. Se faculta al juez a realizar las preguntas para el esclarecimiento de los hechos en uso de la prueba de oficio. Artículos 169 y 170 del CGP y el artículo 213 inciso 1 del CEPACA. También es el destinatario principal de las respuestas suministradas por los interrogados, ya que debe apreciar estos medios de prueba para la construcción de la sentencia. Artículo 176 del CGP. En el interrogatorio de parte, la versión del interrogado sobre los hechos del caso puede que no sea neutra. En el testimonio se espera un relato espontáneo de los hechos, dado que se trata de un tercero que no resulta afectado por lo que decida la sentencia. Sin embargo, es posible que el testigo tenga motivos encubiertos para favorecer a alguna de las partes, o que su versión no sea fiable por tener problemas de percepción, de codificación o de recordación del hecho. En el interrogatorio al perito, el sujeto interrogado es experto en una ciencia, arte u oficio, y por ende, se espera un manejo riguroso de los conceptos y que las conclusiones que exponga tengan fundamentación técnica. Pero puede partir de premisas erróneas, realizar métodos inadecuados, o forzar intencionadamente las conclusiones para fundamentar la versión de la parte que lo contrata. En el contexto judicial, el propósito general de todo interrogatorio es convencer al juez de que se tiene la razón desde el punto de vista fáctico. La labor del abogado es persuadir al juez sobre su versión de cómo ocurrieron los hechos relevantes del caso y por ende que se dé la razón a la parte que representa. El propósito del interrogador es obtener un relato del interrogado sobre su propia teoría del caso desde el punto de vista fáctico o científico. Es tarea del juez resolver el problema de hecho del litigio, y en las audiencias presenciará el interrogatorio y contrainterrogatorio, y analizará las versiones que ofrecen las partes, algunas veces opuestas, sobre la manera en que ocurrieron los hechos. Para el abogado interrogador es necesario conocer las reglas procesales, que se encuentran en las codificaciones procesales y que establecen, por ejemplo, la clase de preguntas admisibles, el número máximo de preguntas, o el orden en el interrogatorio, así como lo que está prohibido o permitido o es obligatorio. Esto no es suficiente para planear y ejecutar de manera efectiva esta actividad probatoria, ya que se requiere aplicar un método de interrogación judicial en el que se distinguen una fase de planeación y una fase de ejecución. Si no se aplica un método, se corren los siguientes riesgos. Primero, realizar acciones aisladas, como acudir a una audiencia a improvisar las preguntas a la contraparte, al testigo o al perito de la contraparte. Segundo, formular preguntas sin tener un propósito puntual o hacer preguntas prohibidas, innecesarias, repetidas, en detrimento del propósito interrogativo. Esta fase está a cargo del abogado, que previamente ha solicitado y obtenido el decreto del interrogatorio de la parte, del testigo, propio o de la contraparte, o del perito. Las actividades que se deben realizar durante esta etapa son las siguientes. 1. Indagación de los hechos relevantes del litigio. Se realiza con base en el estudio de la demanda, los medios de prueba que la acompañan,
los antecedentes del caso, etc. También se efectúa una investigación informal sobre hechos que la contraparte no hubiere manifestado en sus actos procesales, y que podrían servir de fundamento a las excepciones de mérito. Los hechos relevantes del caso constituyen tema de prueba, esto es, el supuesto de hecho que el demandante tendría que acreditar para obtener sentencia favorable. Es en los hechos que aún no se han evidenciado, en donde se puede centrar la defensa de la parte demandada. Supone investigar quién es el sujeto interrogado. Por ejemplo, quién es la contraparte, quién es el testigo de la parte contraria, y si tendría razones para ser parcializado en su relato. Plantear el propósito concreto de interrogar o contrainterrogar. Solo en el caso de poder plantearse un objetivo concreto y posible, con el interrogatorio se toma la decisión de hacer uso del mismo. Se definen las preguntas, su contenido, número y tipología. Realizar una dinámica de pregunta-respuesta, o hacerlo por escrito, lista de chequeo o mapa conceptual, con el fin de anticiparse a estas últimas. Dentro de la planeación se podrá preparar al testigo propio, que estará a disposición de la respectiva parte. De la misma manera, tratándose de contrainterrogatorio al perito de la contraparte, el abogado podrá asesorarse de su propio perito a fin de preparar la estrategia de contradicción. Ejemplo de actividades a realizar en la fase de planeación. Primero, hechos relevantes. La responsabilidad del Estado por daños a un sujeto en medio de un cruce de disparos, luego de un hurto, y se logra establecer que el lesionado era parte de los sujetos que cometieron el ilícito. Segundo, información concreta que podría obtenerse del interrogado. Hay un eventual testigo, un vendedor informal que realizaba sus actividades en la esquina en donde se presentó el hecho y que podría aclarar las circunstancias en que ocurrió. Tercero, ¿cuál es el propósito de interrogar a este testigo? En tal caso es conveniente realizar su interrogación porque podrá acreditar la versión del Estado, es decir, que el lesionado participó en el acto delictivo y las lesiones sufridas fueron el producto de su reacción violenta contra la fuerza pública. Cuarto lugar, ¿qué preguntas se pueden formular al testigo para que le aclare las condiciones en que ocurrió el suceso? ¿Cuántas preguntas? ¿Y de qué tipo? En quinto lugar, practicar la dinámica de preguntas-respuestas a fin de anticipar las respuestas. Lista de chequeo o un mapa conceptual. El interrogatorio y contrainterrogatorio judicial generalmente se desarrolla de manera oral en las audiencias, según las reglas probatorias del CGP y del CEPACA. La parte, los abogados y el juez deben comparecer a un mismo espacio físico, para que se absuelvan las preguntas de acuerdo con determinadas reglas probatorias. Son relevantes los aspectos lingüísticos, como la entonación al preguntar, el lenguaje no verbal del sujeto que interroga y de la parte, testigo o perito interrogado, así como el manejo de la intromisión del abogado de la contraparte en el ejercicio probatorio y los poderes de dirección formal y material de la audiencia por parte del juez. A título de recomendación, es necesario que el abogado que interroga siempre esté dispuesto a suprimir, reformular, o bien, a adicionar preguntas, cuando en el curso de la audiencia esto resulte necesario para la consecución de su propósito. Colombia, potencia de la vida.